Hola jóvenes, iniciamos nuestra clase con el rezo del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy día vamos a dar inicio a la clase teórica número 2 de teatro y oratoria. Ya en la clase pasada hemos hablado de teatro y hoy día nos toca hablar un poco sobre la oratoria. Pero ¿es importante la oratoria para estudiarla? Claro que sí, pues te va a ayudar a superar los temores. ¿Cuántos de ustedes que están estudiando en secundaria pueden tener ciertos complejos o ciertos temores de hablar frente a un público? Se tartamudea o se pone muy nervioso, comienzas a sudar o te puedes hasta poner rojo. Tal vez te olvidas de lo que tenías que decir. Todo eso son síntomas de un nerviosismo que tú tienes, pues te es difícil entender o hasta aceptar a ti mismo de que tú puedes hablar frente a un público, y como no te la crees, entonces el cuerpo reacciona de manera nerviosa y tiene alguna de esas manifestaciones. Es posible superar todo eso, todo depende de ti mismo, de que pongas en práctica y que entiendas un poco más en qué consiste la oratoria y cómo ponerlo en práctica en tu vida. Bien, entonces vamos a dar inicio al curso de la oratoria. Bueno, en primer lugar empezamos a saber el concepto, la definición de lo que es la oratoria. Es un conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con claridad, facilidad y sin temores ante un público, con la intención de transmitir un determinado mensaje. Entonces te va a ayudar a tener técnicas de cómo expresarte frente a un público. Ahora, todas esas técnicas van a estar escritas en un papel, llamémoslo así, pero es importante que tú lo pongas en práctica en tu vida, porque de nada sirve que tú tengas conocimiento de esto, pero que no lo practiques diariamente o que no te ayude a tu desarrollo personal. Hay que practicar, ¿bien? Y uno de los ejemplos de la práctica y la perseverancia es Demóstenes, quien fue llamado el padre de la oratoria. Ya vamos a hablar un poco de él, pero así a grandes rasgos, él tuvo bastante limitación de poder hablar bien, porque él era tartamudo. Además de ser tartamudo, su voz no era tan bonita, y tenía muchos enemigos que se burlaban de su voz y de su defecto físico, que era la tartamudez. Pero él no se acomplejó, no se dio por vencido, sino que su pasión era querer hablar frente a un público y hablar bien, y poder tener tal vez en ese tiempo argumentos para poder defenderse ante un debate que muchas veces él quería participar. Bien, entonces ahí hay que aprender algo, que hay que perseverar. Cuando uno quiere algo, uno logra con la perseverancia conquistar sus sueños, conquistar sus metas. Bien, vamos a continuar. Ahora, la oratoria y el liderazgo son términos que van fuertemente relacionados. ¿Por qué están relacionadas la oratoria y el liderazgo? Un líder necesita de la oratoria. Nadie podría ejercer el liderazgo influyendo en los demás si no es elocuente y sabe hablar de forma que motive a otros. Ejemplo, aquí en el colegio, o en este caso en todo lo que de los proyectos que estamos haciendo en arte, queremos formar equipos y se está buscando a jóvenes que quieran ser directores de los equipos. En este caso estamos buscando líderes. Yo sé que cada uno de ustedes que me está escuchando puede ser un líder, si es que te la crees. Y si te apasiona ser un líder, ¿bien? Pero sea una persona innata, o sea que ya tenga esa habilidad de hablar frente a un público, o sea una persona súper tímida, introvertida, que tal vez está un poco dudosa o acomplejada de ciertos aspectos físicos o emocionales en su vida, y diga, no, yo no sirvo para hablar frente a un público. Ambas, la que sí sabe hablar y la que no sabe hablar, ambas necesitan practicar la oratoria, porque en algún momento de sus vidas van a tener la oportunidad de asumir un liderazgo.
y ya depende de si asumes el liderazgo o renuncias a ella. Son oportunidades que te va a dar la vida. Para que ese momento llegue, o cuando ese momento llegue, tú tienes que estar preparado. Obviamente, si estás en primer año o en quinto año secundaria, pues necesitas madurar emocionalmente y también mentalmente y tener muy clara qué es lo que quieres en la vida. Y la oratoria va a ser una muy buena herramienta que te va a ayudar a conquistar tus propósitos de vida. Bien, vamos a continuar. Fines de la oratoria. Ahora, cuando hablamos de fines es ¿cuál es el motivo de uso de la oratoria? Al final, ¿para qué me va a servir la oratoria? ¿Ya? ¿Cuáles son los fines que persigue la oratoria? En primer lugar, uno de los fines es persuadir. Implica convencer a otras personas de que nuestras ideas son las correctas y provocar a la acción y tomen una decisión determinada. Bien, hablamos de persuadir. Ahora, si este punto de un fin de la oratoria, que es la persuasión, un líder también lo necesita, ¿correcto? Un líder necesita persuadir a su gente, a aquel que lo escucha, a que pueda hacer tal vez una tarea, una función que el líder quiere que lo cumpla, porque el líder puede ver que es muy bueno en eso, porque el líder puede ver que se debería especializar dicha persona en esta área, o porque al final necesita que lo apoye como trabajo en equipo. Pero para que la persona del equipo pueda hacerlo, el líder necesita tener esa habilidad de la persuasión, y para ello la oratoria es una muy buena herramienta que puede usar. Ahora, no hay que confundir lo que es persuasión con lo que es manipulación. La manipulación muchas veces es para fines egoístas, egocéntricas, ¿bien? Es cuando la persona o el líder, llamémoslo entre comillas, porque sería un líder entre comillas, lo único que quiere es satisfacer su propio ego y tal vez tener el control, como se dice entre comillas también, el poder con la gente, ¿bien? De eso no estamos hablando de la persuasión en el sentido de convencer a otras personas de que las ideas que tú tienes son las correctas y tal vez esa persona está equivocada, realmente está equivocada, y para ello, para que la convenzas, para que la persuadas, la oratoria es una muy buena herramienta. Ahora, ahí hay un rectángulo y dice Kairos, para persuadir no solo importa el qué, sino el cuándo. Bien, y esto es también parte del liderazgo. En primer lugar, ¿qué significa Kairos? Kairos es una palabra, si no me equivoco, griega, pero cuyo significado es el tiempo exacto. Bien, entonces eso significa que para persuadir a una persona, el líder, para que pueda llegar al corazón de su equipo, de su gente, no solamente importa que le digas el qué debe hacer, ¿ya? Sino no solamente importa en este caso ordenarle lo que tiene que hacer, sino tienes que saber cuándo se lo vas a decir, en qué momento se lo tienes que decir. Por eso estamos hablando de Kairos, un tiempo exacto, porque el buen líder es aquel que sabe decir las cosas a la persona en el momento exacto. En conclusión, podemos decir el buen líder es el que tiene la palabra exacta en el momento exacto para la persona exacta. Bien, entonces cuando hablamos de persuasión, también estamos hablando no solamente que le digas las cosas que tiene que hacer y lograr que la haga, sino tienes que saber en qué momento se lo vas a decir, cuándo se lo vas a decir. Y bueno, la oratoria cumple uno de esos fines. Bien, continuamos. Otro de los fines que tiene la oratoria es el enseñar. Comprende la acción de transmitir conocimientos a través de la palabra hablada, de manera formal, como son en los centros de enseñanza, sea colegios, instituciones u universidades, o de manera informal, como por ejemplo en la casa, en el hogar o en la calle. Ahí vemos en la foto, vemos una señorita hablando
a un grupo de gente. Podría ser un centro de enseñanza o también puede ser tal vez en la calle. El tema está que la oratoria sirve para enseñar a la gente. Tú quieres transmitir una información, un conocimiento que tú tienes a otra persona, pues la oratoria te va a ayudar a que seas efectivo enseñando a los demás. Bien, continuamos. 3. El tercer fin de la oratoria. Tenemos el de conmover. Cuando hablamos de conmover, dice, comprende el provocar por medio de la palabra determinados sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas. Ahí vemos a Martin Luther King, quien este hombre es conocido como uno de los líderes más importantes en la historia, cuya oratoria o discurso, uno de los mejores discursos que él tuvo fue muy conmovedor, en la cual él hablaba de soñar. Yo sueño con un país libre donde mis hijos que son de color no sean discriminados, ¿no? Entonces él conmovió a muchos de sus oyentes que estaba en esa conferencia, y ese es uno de los fines de la oratoria, conmover, que también puede ser sinónimo a lo que es llegar al corazón, ¿no? Llegar al corazón de las personas, provocar determinados sentimientos. Eso es parte de la oratoria, en la cual cada uno de nosotros lo puede hacer. Bien, continuamos. Agradar, otro fin de la oratoria. Agradar es crear belleza con la palabra hablada, producir en el alma ajena un sentimiento de placer con fines determinados. Ya, cuando hablamos de agradar es porque cuando uno habla bien y habla bonito, le gusta a la gente. Y no sé si alguna vez tú habrás escuchado a alguien, sea por televisión o en la calle, o tal vez a nivel familiar o social, que tú has dicho, qué bonito que hablan, ¿no? Entonces él estaba usando la oratoria, y las palabras que él usaba llegaban a tu corazón, como también llegaba a tus oídos, y te gustaba cómo lo decía, qué es lo que decía. Es crear belleza con la palabra hablada y provocar, obviamente, producir un sentimiento de placer con fines determinados. Se dice que Jesucristo era muy elocuente cuando estaba aquí en la tierra y hablaba al pueblo. Era tan elocuente que las personas decían, los que estaban escuchando decían, qué bonito que habla, y no es como los escribas, ¿no? O como los fariseos. Entonces Jesucristo tenía esa habilidad de la oratoria, y aparte de persuadir, de enseñar y de conmover los corazones de sus oyentes, también hablaba bonito, se le escuchaba bien y la gente le gustaba como él hablaba. Ahora, acá hay un rectángulo también, un mensaje que dice: da siempre lo mejor de ti, porque lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Suena bonito, es Og Mandino, que es un conferencista motivador. Algo también que quiero recalcar en lo que es la oratoria es que cuando uno aprende la técnica de la oratoria, uno puede ser un buen motivador, ¿bien? Y puede, ejemplo, estos grandes motivadores como Og Mandino escriben libros motivacionales, libros de enseñanza de la vida, en la cual a mucha gente ayuda y motiva a seguir adelante, a seguir con tus sueños, a conquistar tus sueños, a ser perseverante. Bien, entonces escucha bien o lee bien este mensaje. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Alumnos, es muy importante que siempre den lo mejor de ustedes en todas las áreas, en todos sus cursos. Den lo mejor de ustedes y nunca se cansen de buscar lo mejor en hacer sus cosas. Bien, y continuamos. Hasta ahí los fines de la oratoria. Bien, ahora quiero enseñarles o explicarles un punto muy importante. Siempre cuando hablamos de la oratoria y hablar frente a un público, las personas que estudian oratoria ya tienen una cualidad
máxima, un común denominador entre todos, es querer vencer sus miedos. Bien, pero ¿de qué miedo hablamos? Estamos hablando del miedo de vencer, del miedo de tener, en este caso, a un público al frente y tú hablarles a ellos, porque hay bastante presión. La presión, ejemplo, de que te miran, de que te están observando, y mucho peor si es que entre el público hay personas que quieren que tú quedes mal y tal vez se ríen de ti o te miran de diferentes maneras para que tú te pongas nervioso, ¿no? Hay personas que tienen esa intención de que tú te pongas nervioso o nerviosa. A pesar de todo eso, es muy importante que la persona que va a hablar tiene que vencer ese temor y dominar sus nervios. Bien, vamos a leer un poco sobre el miedo. El miedo es una emoción inherente al humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. O sea, está toda la vida, el miedo. Por eso es importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos. Mejor dicho, el miedo es parte del ser humano. Todos tenemos miedo. Hasta el presidente de la República tiene miedo. Pero a pesar de ese temor que uno tiene, hay que tomar decisiones. Y hasta para la decisión que querramos tomar, vamos a tener un cierto miedo. Bien, ahora dice, no dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Ahí vemos en la foto un niño que se tapa la cara, se tapa los ojos, pero con una mano abre sus dedos para poder mirar. ¿Qué da a entender? Nosotros tenemos sueños. Yo creo que tú quieres conquistar metas, ¿bien? Pero tal vez dentro de ti hay un miedo que te paraliza. Y ese miedo pareciera un gigante que te quiere absorber y te quiere impedir que tú cumplas tus sueños. A veces al miedo nosotros lo vestimos o lo disfrazamos de vergüenza. Y yo he escuchado a muchos alumnos que dicen, no, qué vergüenza. Pero más que vergüenza, tal vez es miedo. Yo he visto, ejemplo, el año pasado a muchos jóvenes que perdieron sus vergüenzas cuando salieron frente a un público a actuar, a bailar, a recitar, a hacer alguna labor donde había gente que los miraba. Y al final se dieron cuenta que sí pudieron hacerlo, que sí se logró, que no era tan feo como pensabas, que tú pensabas que lo ibas a hacer mal o pensabas que se iban a burlar de ti, pero al final viste que sí lo lograste. Y si tal vez se te acercó un amigo o una persona y se quiso burlar de ti, tal vez al final tú le dijiste, va, pero lo hice, ¿no? En cambio tú no lo has logrado hacer. Es como decir, no, yo pude vencer mis miedos, lo logré, mucho o poco lo que pude hacer. El tema está que vencí mi temor, vencí mi miedo, vencí mi vergüenza. Ahí vemos al niño que aquí sí quisiera él hacer las cosas, pero como tiene temor, hay un temor que lo paraliza, pero como que él sí quiere, pero el miedo lo paraliza. Por eso se dice al costado, no dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Vence tus temores. ¿Ok? Por último, vamos a hablar sobre algunas claves para vencer el miedo. Bien, no se puede decir que son pasos estrictos a seguir. Son claves para vencer el miedo, porque el miedo en sí uno lo vence en cada batalla de la vida, porque cada decisión que uno va a tomar, como por ejemplo, si sigo o no sigo haciendo esta labor, si me dan entre A o B decidir, siempre va a haber un temor a si es que escojo mal, ¿ya? Y esos temores siempre van a existir, mucho más cuando vas a estar frente a un público, el temor del que dirán, como dije, el temor de la vergüenza. Son puntos
muy importante es que a todos nos va a pasar, a todos. Como digo, hasta el presidente de la República tiene ese temor, ese miedo. Pero, como dice, las claves para vencer al miedo, en primer lugar, tú no puedes escapar del miedo. ¿Qué dice? Huir no es una buena idea, porque aquello que temes no desaparecerá por sí solo a menos que lo mires, reflexiones sobre ello y descubras la mejor solución para afrontarlo. Acá estamos hablando de que ¿cómo puedes tú escapar del miedo cuando no quieres hacer las cosas? Cuando se dice, tienes que exponer. No, yo no expongo, no quiero. ¿Por qué no quieres? No soy para eso, dicen muchos. Al final, si fueras más honesto, tal vez dentro de ti habría un temor que se camufla como si fuera una vergüenza, pero más que vergüenza es un temor a fallar, a rechazo, ¿no? Hay un miedo ahí. En primer lugar, para vencer a tu miedo, tú no puedes escapar del miedo, no puedes huir, no es una buena idea. Bien, tienes que, llamémoslo así, tienes que reflexionar sobre eso. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué puede pasar si es que lo afrontas cuando vas a hablar frente a un público? ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? ¿Tienes miedo a que tú lo hagas mal? ¿Tienes miedo a que pase, no sé, algo? Ejemplo, comiences a sudar, comiences a tartamudear. Tienes que reflexionar cuáles son tus temores reales y no huir de ellos. Ahora, aquí yo he puesto un verso bíblico. No, estaba googleando y encontré versos bíblicos sobre el temor y me pareció muy bueno porque como colegio católico que somos, tenemos que también tener el consejo de Dios. Y dice, no le tengas miedo porque el Señor tu Dios pelea por ti. Ahora, esto está en Josué 1:9. Tengo entendido que Josué fue el sucesor de Moisés y Moisés, murió en el monte Sinaí y el pueblo decía, y ahora que Moisés murió, ahora ¿quién va a ser nuestro guía, nuestro líder para llegar a la tierra prometida? Y estando ahí, eligieron a Josué. Y Josué era fiel a Moisés, en primer lugar, y dos, era joven. Entonces, cuando le escogieron a él, Josué habrá dicho que yo no estoy preparado, pero soy joven, pero yo no sé mucho, y los peros que valgan. Entonces, al final él tuvo que asumir el liderazgo. Y el mismo Dios le dijo, no temas porque yo soy tu Dios. No le tengas miedo a nada porque el Señor tu Dios pelea por ti. Y así debe ser. Nosotros no hay que tenerle miedo a las cosas que vienen. Hay que afrontarlas. Hay que creer que Dios pelea por nosotros. Bien, Dios está contigo. Y todo lo que tengas que afrontar, pues no vas a quedar avergonzado. Y si en caso resbalas ante una situación, hasta de las malas experiencias se aprende bastante. De los fracasos se aprende más que del éxito. Bien. Y continuamos. 2. Acepta o acéptalo, no lo niegues. Si no aceptas que tienes determinado miedo, difícilmente podrás ponerle fin, pues es necesario que sepas mirarte, observar aquello que te está pasando y admitirlo. Sin este paso no podrás avanzar. Es como cuando se dice que el drogadicto no puede ser ayudado si es que no acepta que es drogadicto, o el alcohólico no podrá ser ayudado porque siempre dice que no, él no es alcohólico, que ella va a dejar el trago, pero pasan los años y sigue tomando. ¿Ya? Y de la misma manera es cuando uno tiene un miedo. Por ejemplo, tienes miedo a hablar frente a un público, tú tienes que aceptar que hay un miedo, que más que tal vez disfrazado de una vergüenza, hay un miedo, pero ¿el miedo a qué? A que se burlen de ti, a que lo hagas mal, a que eres tartamudo, a que tal vez no tienes conocimiento de lo que vas a hablar. Entonces, cuando tú ya identificas por qué tienes miedo
de salir frente a un público, entonces ya vas a poder saber quién es tu enemigo, llamémoslo así, y vas a poder derrotarlo. ¿Qué dice el verso bíblico que se encontró? Dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 27:1. Este verso, si no me equivoco, fue escrito por el rey David. El rey David fue un hombre guerrero y bueno, él batallaba mucho y ganaba la mayoría de las batallas. Él ganaba. Imagínate, siendo un guerrero, un hombre en este caso hecho y derecho, él también tenía miedo, pero él aceptaba que tenía miedo y él decía: cuando siento miedo, pongo en ti, está hablándole a Dios, pongo en ti mi confianza. Entonces tienes que aceptar que hay miedo, no lo puedes negar, pero tienes que derrotar ese temor. Pero identifica a qué le tienes miedo. Hazte una lista, un papel y comienza a hacer tu relación. ¿A qué le tienes miedo? Yo ahorita les estoy hablando de tener temor a hablar frente a un público, pero tal vez hay otros temores, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo, no sé, a quedarte solo o sola, y no sé cuántos miedos pueden haber. Bien, todos esos miedos tú tienes que saber identificarlo y decir: a esto yo tengo miedo, y mi decisión va a ser afrontarlo. Bien, ahora cuando siento miedo, pongo en Dios mi confianza, porque yo sé que Él me va a ayudar. Bien, vamos a continuar. Espero que hasta ahí hayan entendido. ¿Sí? Es fácil esto. ¿Sí? Más que todo tienes que atesorarlo en tu corazón y ponerlo en práctica, como les dije. No solamente es teoría, también es práctica. Bien, y practicar lo que aprendes de la teoría. Bien, y el punto 3 de las claves para vencer el miedo: enfréntate a lo que te hace sentir miedo, como lo oyes. No importa el miedo que tengas a que la ansiedad haga acto de presencia o a que empieces a ponerte muy nervioso, tienes que superar ese miedo y para ello tienes que sentirlo. Bien. Ahora dice: una vez estés en la situación, piensa en por qué tienes ese miedo. ¿Te va a pasar algo malo de verdad? ¿Estás en peligro real? Cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando, y los psicólogos lo saben, de una enfermedad muchas veces en sí psicosomática. Cuando hablamos de psicosomático, estamos hablando que empieza en la psiquis, o sea, en tu mente, en tu psicología, y se hace, cuando empieza en la mente, se hace somático. ¿Eso qué significa? Se manifiesta en el cuerpo. Muchas veces la ansiedad puede provocarte dolores de barriga, puede provocarte hasta alteración de taquicardia, puede provocarte dolor de cabeza. La ansiedad te puede provocar morderte las uñas. La ansiedad te puede provocar sudar demasiado en las manos. Ya es parte, y que uno puede decir: soy muy nervioso, ¿no? Porque va por ahí también, soy muy nervioso. Entonces hay que enfrentarse a esos miedos. Ahora, ¿por qué una persona tiene ansiedad? Bueno, a título personal yo puedo decir porque tienes un pensamiento un poco negativo sobre tus cosas o sobre lo que tú eres, y empiezas a creer que no hay solución. Entonces es como que internamente estás en una piscina donde estás en el agua, en la piscina, y sientes que te vas a ahogar. Entonces comienzas a querer a moverte ahí como sea, tratar de nadar y llegar a la orilla. Entonces el cuerpo se activa y los nervios comienzan a actuar, y es por eso que todo tu cuerpo reacciona. Por eso se dice que es algo psicosomático. Y es donde empiezas a sudar, te muerden las uñas,
te pones rojo, tienes demasiada vergüenza, y etcétera, etcétera. Bien, entonces hay que saber afrontarlo eso. Entonces hay ansiedad. Por ejemplo, hay personas adultas que cuando tienen ansiedad comen demasiado, o cuando hay mucha ansiedad que ya puede tender hasta la depresión en algunos casos. Se van a dormir, tienen mucho sueño, o les llega la pereza, demasiada pereza. Bueno, es muy diverso todo esto, pero en sí, cuando hay un temor y es demasiado ese temor que cada vez se ve que se hace fuerte, entonces es porque puedes tener ansiedad, ¿ya? Y esa ansiedad quiere hacerse el fuerte, el gigante, y te pone muy nervioso porque en tu mente hay sentimientos o pensamientos negativos que corren a 1000 por hora en tu mente, y tú lo crees todo. Tú crees que es verdad, ¿no? Que te va a salir mal, que tú no sirves para esto y que por lo tanto todo va a salir mal. Entonces, y como tienes que afrontarlo y no sabes cómo escapar, estás como en la piscina haciendo tus braceos y queriendo nadar como sea porque quieres llegar a la orilla, pero tú sabes que está muy lejos y te sientes que te ahogas, ¿no? Un ejemplo. Y hay que afrontarlo. Por eso es que se pregunta uno a veces, ¿no? Una vez estés en la situación, piensa en por qué tienes ese miedo. ¿Te va a pasar algo malo de verdad? ¿Estás en peligro real? ¿Realmente salir frente a un público o lo que estás pensando realmente es totalmente fatal? ¿O es solamente un sentimiento negativo, una ansiedad que te perturba y que es necesario que lo eches fuera de tu vida? Ahora, cuando hablamos del temor, ansiedad, el nerviosismo, estamos hablando de ejemplos de gigantes. Y acá quiero mostrarte esta foto sobre David y el gigante Goliat. Bien, todos sabemos la historia. Yo creo que en Semana Santa pasan muchas veces, o en temas festivos, religiosos, o hasta en las misas, ¿no? O si alguna vez lees la Biblia en los cursos de religión, te pudieron haber hablado sobre David y Goliat. Bien, y ahí uno ve claramente, ejemplo en la foto, como David, siendo un pastorcito, porque en ese tiempo era un pastorcito que llevaba el fiambre a sus hermanos guerreros, y en ese momento que él enviaba el fiambre a sus hermanos, vio que el ejército donde estaban sus hermanos estaban un poco ansiosos, y él preguntó qué es lo que pasa, y él decía que había un gigante de los filisteos que quería pelear y que estaba dando gritos y alaridos de que él era el mejor y que los demás son una nada, y que a ver quién se atreve a pelear contra él. Entonces, cuando David, siendo siempre osado, de todas maneras era osado, fue al rey, en ese tiempo el rey Saúl, y le dijo por qué no va a pelear. El rey Saúl también un poco que desistió, y él no quiso pelear por motivo de que estaba en ese momento un poco nervioso, un poco ansioso. Entonces ocurrió de que no quiso pelear, ¿no? Este rey no quiso pelear. Entonces él asumió el reto, y tanto fue así que se acercó al campo de batalla, y ahí estaba Goliat. Se dice que Goliat medía más de 3 metros, y ejemplo, el rey Saúl medía 1,80 m, 2 metros, y obviamente David era mucho menor, ¿no? Más bajo, pero siendo los otros más altos que David, porque el ejército siempre eran altos y David era un poco más bajo y menor también de edad, él asumió el reto y él se enfrentó al gigante. Entonces esto nos da a entender como ejemplo de que nosotros sí podemos vencer a nuestros gigantes, ¿ya? Y hablando de lo que es la oratoria, que es importante que me entiendas,
Tú debes tener gigantes si es que te cuesta hablar frente a un público. Y esos gigantes sí se pueden derrotar, los tienes que derrotar, ¿correcto? Bueno, continuamos. Tenemos ahora lo que es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Ahora, ¿por qué vamos a estudiar liderazgo? Porque tiene una relación con la oratoria. Liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alienar a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción. En este caso, los líderes, como dice el dibujo, no nacen, sino que se hacen. Bien, entonces estamos hablando que cualquier persona puede ser líder. Claro está que algunos tienen una habilidad un poco más fácil o tienen una habilidad un poco más desarrollada que otros. Otros tal vez son un poco tímidos, no hablan mucho, y otros son más conversadores y más sociables. Pero sea cual sea la persona, si es que se compromete y trabaja duro en su propia vida, puede lograr ser un buen líder y ser, en este caso, una persona de influencia y tener un equipo. Bien, continuamos. Características de un buen líder: guía a su equipo dando ejemplos voluntarios en todo lo que dice o exige. Un líder no es líder si no tiene gente de equipo que le sigue. Bien, ahí estamos hablando que el líder o el buen líder guía a su gente. Estamos formando en cada uno de los salones directores para el concurso que vamos a hacer, en la cual el director tiene que organizar, tiene que buscar un equipo de trabajo en la cual puedan desempeñarse cada uno en una función y así lograr un objetivo, una meta, que es la presentación virtual de un número artístico con el estilo de lo que ya han escogido en la encuesta, que es el TikTok. Pero ahí tenemos que entender que aquel que ocupe la función de director tiene que aprender a guiar a su gente, tiene que relacionarse con su gente, tiene que estar conversando con ellos, motivándolos, influenciándolos. Un líder realmente no es líder si es que no tiene gente detrás de sí. No podemos llamar líder a alguien que solamente dice que es, pero ¿dónde está su gente? No tiene, no forma a nadie, entonces no es un líder. Bien. Otro punto: respeta las ideas de otros y actúa con justicia en sus tomas de decisiones. El buen líder, porque ahí llamarle así, es un buen líder, aquel que respeta las ideas de otros y además pues puede escuchar la opinión de los demás, de su gente, pero busca en sus tomas de decisiones si es la correcta forma de actuar. Actúa con justicia en su toma de decisiones. En este caso podemos hablar de que el líder va a escuchar las opiniones de toda su gente, en este caso del equipo que está formando, el director, y ya depende del director, del grupo, del equipo del salón, en que vea los puntos que son buenos para el equipo, que puede ayudar a la meta y bueno, tomar la decisión respectiva. Otro punto es que se traza metas reales y logra alcanzarlas con el trabajo en equipo, valorando las habilidades de su gente. Acá estamos hablando de que el líder con su equipo de trabajo tiene que aprender a ponerse metas y que las metas sean reales, sean alcanzables. No hay que ponerse metas altas en la cual al final, si no logran alcanzar, puede llegar a la frustración. Sino hay que poner metas que sean tal vez de acuerdo al equipo. Obviamente cada equipo es diferente, lograr alcanzar las metas y que sean las metas para eso metas reales. Bien, lo logra alcanzar con su equipo. Y dice, valorando las habilidades de su gente. El líder tiene que ver qué persona es bueno en qué especialidad según su habilidad. Cada uno tiene que ser puesto en lo que mejor se desempeña o en lo que más se apasiona. Y para eso es el líder el que tiene que ver
esa distribución de funciones y darle a cada uno realmente lo que puede lograr hacerlo bien, o tal vez el líder ve más allá, que tal vez esa persona, aunque no crea que puede hacerlo bien, el líder lo motiva a que explore esa área en su vida y tal vez encuentre que puede lograr muchas cosas que tal vez no pensaba alcanzar. Bien, y para terminar, la clave más importante es la comunicación. El líder siempre tiene que estar conversando, comunicándose, hablando con su gente. Pero no solamente es hablar, sino también saber escuchar. Una escucha activa permite comprender, informarse y aprender. Conocer al equipo y las dificultades que tienen en su trabajo es el mejor modo de establecer las mejores respuestas, que es el feedback. Cuán importante es que el líder conozca a su equipo y su equipo conozca a su líder. Y eso empieza cuando el líder escucha e interactúa con su gente. Bien, acá no hay que esperar que sea la gente que vaya al líder, sino el líder tiene que ir a su gente. Bien, otro punto final: el aprendizaje y la empatía son las mejores herramientas para un liderazgo realmente productivo. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Ya en temas de liderazgo ya vamos a estar hablando ese punto. Y bueno, el líder necesita entender y ponerse en el lugar de su gente. Cuando les pone metas, cuando les llama la atención, cuando pide una tarea que tiene que cumplir, siempre el líder tiene que pensar si en caso él estuviera en los zapatos de esa persona, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué pasaría? Bien, es todo un tema de interrelaciones entre el líder y su gente, porque al final, cuando se unen todos, hace un equipo grande y fuerte y puede lograr grandes cosas. Realmente, conquistar sueños grandes depende mucho de un líder que tenga un pensamiento grande, un corazón grande y un equipo fuerte. Bien, bueno, como tareas, hay varias tareas que ustedes van a tener que hacer. Son más que todo de análisis y de opiniones, ¿no? Y también sobre este punto que hemos hablado sobre la oratoria. Pero una de las tareas que quiero que vean ahorita es sobre un video de Wendy Ramos, que es una ponente en una conferencia internacional llamada TED Talk y que se desarrolló en Lima. Y ella tituló su conferencia como Un mundo sin etiquetas. Y ahí hay preguntas que quisiera que respondas. Y ahí está el link en la cual tú la puedes ver. Y bueno, a la manera de ella, ustedes saben que Wendy Ramos es una actriz clown, o sea, ella es un payaso. Y para qué, ¿no? Sus conferencias que da son muy motivadoras y de bastante enseñanza. Además, en el sitio web va a haber unas preguntas sobre este tema de la oratoria, este contenido que les he explicado, para que pueda resolver. Y también va a haber un espacio llamado Cine en Casa, donde vas a tener que ver un par de cortometrajes y vas a resolver algunas preguntas. Bueno chicos, eso es todo. Les dejo con este mensaje. Será hasta la próxima semana. Cuídense.